Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la historia de Egipto, uno de los imperios más prósperos y que ha durado más tiempo, ya que el imperio egipcio apareció en la prehistoria, cuando el imperio romano y griego todavía no sabía construir ni cabañas de adobe. En esa época el imperio egipcio ya había florecido mucho, tenía grandes ciudades y había creado una gran religión. Además de que tenía ciudades enormes con edificios de adobe, aunque hasta en la mitad del imperio egipcio no comenzaron a construir edificios de piedra. En la mitad del imperio egipcio construyeron las famosas pirámides de Giza, construidas por Keops. Pero antes de eso, el Nilo estaba dividido en dos. La parte norte estaba dominada por el famoso imperio egipcio, y la parte sur está dominada por el imperio de Kush, otro imperio africano que estaba en la zona selvática del sur. Y entonces, como iba diciendo, en la época de Keops crearon las famosas pirámides de Giza, un gran monumento funerario que hay en la ciudad de Giza, en el Cairo, en Egipto. Y esas pirámides fueron construidas, como ya he dicho, por el faraón Keops, pero antes de esas pirámides, las tumbas no eran así. De hecho, es que eran mucho menos majestuosas, ya que si habéis ido a las pirámides de Giza, podréis ver que está rodeada por edificios de piedra. Esos son tumbas, llamadas mastabas. Esas mastabas eran pequeños edificios de roca que estaban compuestos por un pequeño templo, para que los sacerdotes pudiesen rezar, para que pudiesen llegar bien al más allá, y luego varias salas donde estaban todos los objetos que se querían llevar al más allá, y también su sarcófago y la momia. En esa época, esos eran los primeros edificios de piedra, ya que en esa época, por ejemplo en Europa o en América, la gente no sabía ni amontonar un puñado de piedras. En esa época todos los edificios estaban hechos de adobe, y los más modernos y civilizados eran simples cabañas de madera. Luego se comenzaron a crear las famosas pirámides, grandes edificios de piedra con forma de un cuadrado acabado en una punta. También las pirámides de Giza han sido los mayores edificios funerarios. Y probablemente en toda la historia no se creara una tumba tan grande como esa. Las pirámides, como ya he dicho, consistían en un cuadrado acabado en punta, y en el interior de las pirámides una serie de túneles mucho más amplios que los de las mastabas, túneles hasta el punto de laberínticos, que se encontraban varias cámaras donde estaban escondidos los objetos que se quería llevar al más allá el faraón y su cuerpo y los de algunos de sus familiares. Las pirámides las hicieron tan majestuosas, ya que los egipcios en su mitología creían que el edificio donde serías enterrado sería tu hogar en el más allá, y los objetos con los que te enterrases serían los objetos de tu vida cotidiana en el más allá. Por eso los faraones se enterraban con, por ejemplo, carros de batalla, armas, o también con objetos incluso más cotidianos como cucharas, o en el caso de Tutankamón, con montones y montones de tableros de una especie de ajedrez egipcio. Todos esos objetos nos pueden mostrar cómo sería básicamente la vida cotidiana en Egipto. El problema es que casi todas las tumbas están saqueadas por los saqueadores de tumbas, que eso fue justamente por lo que dejaron de construirse las pirámides, ya que las pirámides eran enormes y entonces para los saqueadores de tumbas era facilísimo poder detectarlas. Entonces entraban y era prácticamente un juego de niños conseguir robar todo lo que había allí para los saqueadores de tumbas. Entonces comenzaron a construir tumbas bajo tierra, como es el caso de, por ejemplo, la tumba de Tutmosis III y la tumba de Tutankamón.
Esas tumbas ya fueron creadas en el Imperio Nuevo, en las últimas etapas del Imperio Egipcio. Esas tumbas consistían en túneles muy similares a los que habían en las pirámides, solo que estaban enterrados bajo tierra, haciendo que fuese mucho más difícil poder detectarlos. En esa época, en el Imperio Nuevo, estaban casi todo el tiempo con guerras civiles y batallas por doquier, ya que justo antes había estado gobernando Akenatón, el faraón más odiado de todo Egipto, ya que creó una revolución religiosa a lo largo de todo Egipto, ya que decía que no se le podía honrar más a ninguno de los montones de dioses egipcios en los que creían los egipcios. Y decía que solamente se podía honrar al dios Atón, uno de los dioses del sol, aparte de Ra. Entonces luego tuvo a su hijo Tutankamón. Tutankamón volvió a restaurar la creencia entre todos los dioses y dejaron de honrar solamente a Akenatón, no, a Atón. Y entonces, de nuevo, Amón se convirtió en el nuevo dios principal. Y entonces Tutankamón se cambió el nombre a Tutankamón, el famoso faraón niño. También se le llama Rey Tut y gobernó apenas más. Se sabe que murió con unos 16 años, o sea, extremadamente joven, y ha sido el faraón que menos ha gobernado. Aunque de todas formas ningún faraón llegaba a gobernar mucho tiempo. El tiempo estimado que gobernaban los faraones era una década. La mayoría no llegaban a gobernar más. Y además la tumba de Tutankamón también es famosa por ser la tumba más pequeña que se ha encontrado para un faraón. De hecho es que se sabe que esa no era la tumba. Además de que también, pero a pesar de que su tumba fuese muy pequeña, apenas tuviese jeroglíficos, que no era una tumba digna de un rey, estaba hasta arriba de todo tipo de joyas y materiales dorados. Luego, tras él, le sucedieron montones y montones de faraones más, hasta la última faraona que existió, Cleopatra, que a pesar de sus intentos de unificarse con los otros imperios como el romano, al final el imperio romano acabó destruyendo por completo el imperio egipcio, en la última etapa, en la época grecorromana. Finalmente, el imperio egipcio se acabó y todos los objetos del imperio egipcio se quedaron olvidados por siglos, hasta que finalmente las expediciones de Napoleón se descubrieron muchos de ellos, como las pirámides de Giza o la famosa Esfinge. Bueno, espero que os haya gustado y adiós.